Bueno, en el día de hoy nos levantamos con dos noticias bastante particulares que nos llamaron mucho la atención. Por un lado, el el primer ministro de Haití, Ariel Henry, visitando al presidente de la Organización de las Naciones Unidas para hablar sobre el caso del conflicto de Haití con República Dominicana respecto a la construcción de un canal ilegal próximo a la frontera con República Dominicana en el río Dajabón, conocido también como Masacre. Pero al mismo tiempo vemos también que el presidente de la República está recibiendo en el Palacio Nacional a Tony Blair, ex primer ministro de Gran Bretaña. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, tiene que ver que Tony Blair está aquí a pedido del primer ministro haitiano, Ariel Henry, para precisamente mediar en este conflicto. ¿Qué es lo curioso? Mientras Haití se está moviendo internacionalmente respecto a este asunto, jugando sus cartas, ¿qué está haciendo República Dominicana? Que yo sepa, lo último que hizo el gobierno dominicano fue pedir la mediación de la Organización de los Estados Americanos. Y vino aquí una comisión de esa OEA, vio la parte de la frontera del lado dominicano, pero los haitianos no le dejaron ir a la parte donde se está construyendo el canal, supuestamente porque esa comisión vino primero aquí. Por un lado tenemos entonces que la comisión de la OEA no se le dejó trabajar, y por el otro tenemos que mientras el primer ministro haitiano Ariel Henry está reunido con el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, aquí nuestro presidente está recibiendo un enviado de Haití para mediar en el conflicto. Cuando alguien escoge a un enviado, lo hace porque ese enviado simpatiza con tu causa. Ahora, es más irónico aún a quién se está escogiendo para mediar en un conflicto. Señores, Tony Blair, ex primer ministro de Gran Bretaña, como dije, él asume el liderazgo de su partido, el Partido Laborista, en 1994 y alcanza el poder en 1997. Me parece que luego de 2 décadas de que su partido rival estuviera llevando el gobierno británico. Es decir, en aquella época un joven político con carisma, de alguna manera reavivó a su partido, el Partido Laborista. Pero ustedes saben por qué tuvo que renunciar al cargo 10 años después, Tony Blair. Porque arrastró a Gran Bretaña a una guerra bajo preceptos que eran falsos. La guerra de Irak. La guerra de Irak inició Estados Unidos después que Al Qaeda le destruyera las Torres Gemelas. Entonces Estados Unidos empezó este concepto de guerra preventiva, invade primero Afganistán y un par de años después entonces Irak. Y la justificación principal, si la recuerdan, y que la argumentó también Tony Blair en aquella época, era que Saddam Hussein, quien tenía el poder en Irak, tenía armas de destrucción masiva. Por eso renuncia en el 2007, después de 10 años de llevar el gobierno británico, Tony Blair. Esa es la persona que está aquí ahora mediando en un conflicto que ha ido en escalada con Haití. Que a propósito, en el día de hoy, los comerciantes de Dajabón le dieron un plazo al gobierno. Están quebrados, sin la ayuda de nadie. El gobierno manejó con mucha torpeza este asunto. Quiso apostar a los sentimientos patrióticos. Señores, Yuval Noah Harari dice en una de sus obras que hubo 3 grandes unificadores de nuestra especie desde tiempos primitivos, miles de años atrás. Y fue la aparición de los imperios, de la moneda y de los mitos. Esas cosas que nos unen en un propósito común. Entonces, el presidente dominicano quiso capitalizar políticamente el conflicto y lo que salió fue un desastre, porque acaban de destruir, o ahora mismo desmantelaron, un comercio binacional que representaba para la República Dominicana, no para Haití, porque somos nosotros que le vendemos a ellos más de 1.500 millones de dólares al año. Por ahí ya sale un reporte de que las exportaciones a Haití
de enero a septiembre solamente, no se está incluyendo octubre ni lo que va de noviembre, se cayeron en más de un 13%. ¿Cómo carajo sustituye un gobierno una entrada por ingreso de un mercado de más de 1.500 millones de dólares a favor de República Dominicana? Yo decía aquí, se puede ser patriota e inteligente al mismo tiempo, pero se manejó con mucha torpeza y lo único que logramos fue que Haití, un país que no se une en nada, se unificara y terminara en el canal ese más rápido. Y que también canalizaran fondos internacionales. Hasta las bandas estaban apoyando al gobierno y a los constructores del canal. Un país que no se pone de acuerdo con nada por toda esta parafernalia, esta torpeza. Y después que metemos la pata, que el gobierno mete la pata, entonces el gobierno, cuando ve que el golpe económico es duro, abre la frontera. ¿Y qué hace Haití? Nos dio una bofetada sin mano. Ellos cerraron su frontera. Después que nosotros abrimos, ellos tienen más de un mes con su frontera cerrada. Y los productores dominicanos quebrados. Yo recuerdo hace meses funcionarios hablando disparate de colocar esos productos que se vendían en Haití en otros mercados como Panamá, como Guyana. Tremendo disparate. La dinámica de los mercados no funcionan así, porque el mercado de Haití es muy diferente al de Panamá, al de Guyana o al de cualquier otro país. Para tú preparar esos productores para poder venderle a otro mercado, sin mencionar que hay mares que separan esos mercados, eso se toma un buen tiempo. Mientras tanto, una provincia como Dajabón, que no es pobre gracias a este mercado, está pasando por precariedades sin ayuda gubernamental. Este es un gobierno que todavía se está cuestionando la ayuda que supuestamente se entregó con el huracán Fiona. Tuvimos ahora el 18 de noviembre otras lluvias, se declararon compras de emergencia, vamos a ver, pero todavía se está cuestionando lo que pasó con Fiona. Imagínense ustedes, los mismos agricultores denunciando que en aquella vez se le estaban entregando recursos a gente que nunca habían sembrado un plátano. Un plátano. Que en las reuniones de agricultores con el gobierno para entregarle los cheques, vieron gente ahí que nunca habían visto en su vida. No lo digo yo, pueden buscar una serie de reportajes que hizo la periodista Edith Feble sobre eso, búsquelo en YouTube, entrevistando a esos agricultores. Bueno, pues ahora los productores que se beneficiaban del intercambio comercial están quebrados y el gobierno dice que lo está ayudando. ¿Dónde está la ayuda? ¿De verdad se la están dando a ellos? ¿O está pasando lo mismo que pasó con Fiona? Pero descuiden, el enviado de Haití está aquí, Tony Blair, que cayó en desgracia porque apoyó una guerra bajo fundamentos falsos. Eso lo determinó posteriormente, posterior a varios años después, se creó una comisión independiente que investigó si Gran Bretaña había hecho algo ilegal y concluyeron que sí, que este hombre llevó a su país a la guerra bajo fundamentos legales, entre otras cosas por lo que dije, el argumento de las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron porque no existían. Y aún después de eso, ese señor que está aquí mediando para el conflicto de Haití dijo que, bien, yo asumo la responsabilidad de lo que pasó, pero no fue un error. Aún así lo dice. Porque según él, Saddam Hussein era un monstruo y que el mundo es más seguro sin Saddam Hussein. Yo creo que los años demostraron que se volvió más insegura esa zona. Señores, el Estado Islámico salió de Irak fue porque Estados Unidos, además de que usó esta premisa falsa de armas de destrucción masiva, había un terrorista fracasado que había sido rechazado hasta por Al-Qaeda de Osama Bin Laden, y Estados Unidos quería vincular a Saddam Hussein con el terrorismo y utilizaron a este tipo, un tipo fracasado, que no me recuerdo el nombre, estos nombres árabes son rarísimos, pero cuando Estados Unidos puso a ese terrorista fracasado que nadie lo quería como su enemigo número uno para poder joder a Saddam Hussein, sorpresa, el tipo se ranqueó y entonces ya no era un terrorista fracasado, un líder terrorista fracasado, no, sino que mucha gente quería unirse a él y él formó el grupo del Estado Islámico. Ese monstruo lo creó Estados Unidos y Gran Bretaña con su guerra. Así que mientras Haití está jugando sus cartas,
al parecer, nuestro querido gobierno dominicano está improvisando. ¿Qué es lo mejor? Lo que mejor hace, improvisar. Improvisar. Vemos que salen las redes hoy y en base a eso gobernamos. Eso es lo que está pasando con el gobierno actual. Se están definiendo políticas públicas y hasta la política internacional en función de la opinión pública en redes sociales. Eso es lo que está pasando. Porque es un gobierno populista. Populista. Aquí hemos apoyado las posiciones del presidente en escenario diciendo no hay una solución dominicana al problema haitiano. Pero entonces, por la izquierda, ese mismo presidente nos mete un proyecto de ley en el Congreso. Nos mete un proyecto de ley en el Congreso que nos pone la soga al cuello porque tenían articulado que nos quitaban la soberanía de manejar el tema haitiano. Recuerden, la ley de trata de personas que tenía articulado bajo los cuales cualquier inmigrante podría argumentar situaciones de vulnerabilidad y el Estado dominicano tenía que hacerse cargo de eso, hasta económicamente. Ese mismo presidente. Y la ley integral también del tema de violencia de la mujer. Habían articulado que cualquier inmigrante podría argumentar situación de vulnerabilidad y el Estado dominicano tenía que asumirla. El problema es que en Haití está todo el mundo en situación de vulnerabilidad. No lo digo yo, lo dicen organismos internacionales. Pero descuiden que el presidente dominicano está reunido con el enviado de Ariel Henry en el Palacio Nacional, mientras Ariel Henry se reúne con el presidente de la ONU. Ya veremos qué pasa.